Ya me pongo a grabar y voy para allá. Vamos con el PPT. Como te decía, lo subí también a Classroom, así que ahí está toda la información. Ya, comprensión de lectura entonces. Ya sabemos de qué preguntas estamos hablando. Las de vocabulario ya las revisamos la semana pasada. Los tips rápidos que puse en el PowerPoint de la semana pasada, yo creo que hay algunos que también te sirven aquí, pero aquí los vamos a ver como más en profundidad, como están dentro de lo que se te pide que tú tienes que hacer para lograr responder correctamente a la comprensión de lectura. Entonces, dos grandes cosas que tienes que separar y que tener bien claras en tu mente, porque de alguna forma sí se entrelazan, pero lo ideal es que uno sepa bien qué pertenece a cada cosa. Son dos elementos o dos grandes aspectos que las preguntas de comprensión de lectura van a tratar de evaluar. Entonces debemos saber que las preguntas de comprensión de lectura buscan poner a prueba dos grandes aspectos que necesitamos manejar para resolver correctamente este tipo de preguntas. Uno, las competencias y habilidades de la PSU. Las hemos revisado, tú sabes de qué estamos hablando cuando te preguntan identifica versus cuando te preguntan infiere. Ya sabemos que esas palabritas nos indican cosas distintas y que tu mente tiene que funcionar en torno a esas palabritas. Entonces esas son competencias y habilidades de la PSU. Vamos a darnos un gran repaso a eso, rápido. El proceso de lectura, y esto también te lo decía la semana pasada, tiene que haber un antes, un durante y un después cuando estés leyendo. Tiene que haber un antes que tiene relación con que tienes que observar el texto y ya con solamente observarlo tienes que hacerte una idea. Si es que es una carta, si es que es una noticia, si es que es una infografía, si es que es un diálogo literario que puede ser una obra de teatro, solamente con observarlo ya tienes que saber o tratar de distinguir algo. Y además, datitos importantes, el título del texto, el autor del texto, de dónde viene ese texto, de dónde lo obtuvieron, si es un fragmento o es un texto completo. Toda esa información te entregan datos para que tú puedas ya empezarte a hacer una idea de qué te vas a encontrar. Ese es el antes. El durante tiene relación con que puedas separar por párrafos, que te vayas dando cuenta de qué se trata cada uno de los párrafos, que puedas darte cuenta de cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión, de qué se está tratando el texto. Hay varias cosas ahí que hacer en el durante. Y en el después, que puedas hacer inferencias, que puedas sacar conclusiones, que puedas proyectar quizás alguna idea futura según lo que dice el mismo texto. Una inferencia global, una inferencia donde tú saques una idea completa del texto de principio a fin. Y ese sería el después. Pero también lo vamos a ver un poco más en detalle. Y para ver el método de resolución de estas preguntas, es una combinación de ambas cosas, de las competencias de las habilidades más del proceso de lectura. Las dos cosas tienen que estar juntas funcionando para que tengas, hacer funcionar tu mente en torno a estas preguntas. Veamos de qué se trata el 1. Competencias y habilidades de la PSU. Todo esto viene asociado a formas en que tú tienes que abordar la lectura. Las habilidades van a ir entonces en relación con los momentos de la lectura. Tarea de lectura 1, recuperar información. Así se llama este primer paso. El primer paso entonces de esta lectura rápida que podrías hacer es tratar de encontrar información específica, buscarla y poder recuperarla, recordarla. ¿Cuáles son las habilidades que te piden ahí? Comprender y analizar, o sea, comprender, darle un sentido a lo que estás leyendo y separarlo por pedacitos, que es analizar. Identificar en qué lugar está cada información y caracterizar. Si estás hablando de un concepto, saber cuáles son los detalles de ese concepto. Si estás hablando, por ejemplo, de una planta, cuáles son los colores de la planta, cuáles son los tipos de hoja de la planta, características. Entonces, todo eso está en la parte más básica, que es recuperar información del texto que estás leyendo. Preguntas típicas que aparecen con esta primera parte, de estas primeras habilidades que se te están preguntando. Para recuperar información explícita, entonces, ¿cuáles son los principales tipos de preguntas que se hacen? Ya las habíamos revisado, pero no es malo recordarlas. De acuerdo con lo expresado en el texto, dato concreto.
¿ya? Si parte con este tipo de enunciado la pregunta, dato concreto. Según lo expresado en el texto, en relación al texto leído, en el tercer párrafo X, ese es un cualquiera, se caracteriza como. En el párrafo X se afirma que, con respecto a X, se afirma que, de acuerdo a lo expresado en el texto anterior, el autor afirma que, fíjate, la palabra afirma te está diciendo que es algo que aparece concretamente en el texto. Ya, eso es importante que te des cuenta. De acuerdo a lo expresado en el texto, directamente información explícita. En relación al texto leído, directamente con la información explícita. Aquí te dicen dónde, en el tercer párrafo o en el párrafo tanto, se afirma que toda esa es información explícita que tienes que buscar y la tienes que identificar porque está allí, te la están dando. Ya. Cualquier consulta me vas parando nomás, Francisco, y me vas diciendo, aquí necesito que me aclares algo. ¿Ya? No, todo bien. Ya, vamos bien. Ok. Segunda tarea importante entonces en este proceso de las habilidades de la PSU, interpretar la información contenida en el texto. Aquí ya estamos hablando de darle un sentido, pero va a ser un sentido un poco más básico, no es un sentido tan general como lo que vamos a buscar al final. Esta interpretación va a ser un sentido por párrafo o un sentido como los datos que te va entregando el texto y tú poder sacar un sentido específico de esos datos que te va entregando el texto. Entonces, analizas, haces una separación de todos los párrafos y después sintetizas y dices o das una conclusión por párrafo respecto de qué es lo que te está mostrando. También puedes analizar, hacer una separación de cada una de las informaciones y tú darle un sentido. Obviamente darle un sentido según lo que te están pidiendo o un sentido según los datos que te están entregando. No puedes darle cualquier sentido, pero darle un sentido propio, ¿ya? Hay como un borde y hay un espacio que te da un rango para poder hacer una interpretación que es un poco más propia, pero que no se vaya tan lejana a lo que te está diciendo el texto. Entonces, analizar e interpretar también es parte de esta segunda parte. Sintetizar localmente, hacer conclusiones o hacer resúmenes por cada uno de los párrafos. Cuando te hablan de algo local es porque te está hablando de un párrafo. Sintetizar globalmente, hacer una conclusión del texto en general. Una conclusión siempre tiene relación con tomar lo más importante de lo que se dijo. No es algo propio, no es una interpretación, sino que es sacar lo que debe ser lo más relevante de cada uno de los párrafos y hacerlo de forma global, implica que lo hagas del texto entero. Inferir localmente, aquí sí, sacar tus conclusiones propias partiendo de un párrafo. Ahora, esas conclusiones propias tienen que ser lógicas, o sea, pasas de un punto A un punto B, el punto B no te lo dijeron y eso es lo que tú estás aportando, pero es una inferencia, una conclusión lógica, ¿ya? De un párrafo es localmente. Inferir globalmente, nuevamente, aquí haces el mismo proceso que con el párrafo, sacar una conclusión lógica, pero desde el texto completo. Aquí tienes que tener cuidado con la inferencia, no confundir la inferencia con que tú te imagines datos. Acuérdate que lo revisamos en uno de los cuentos, por ejemplo, que en algún momento creo que te inventaste toda la historia de lo que el personaje podría hacer después. Eso ya no es una inferencia, porque no es lógica. Puede ser lógica en el contexto de lo que tú conoces y lo que has leído y que está bien, es tu imaginación. Pero desde el punto de vista del texto como tal, tienes que tomar datos concretos que aparecen ahí, lo que vendría realmente a continuación, según lo que te está diciendo el texto. Ya, esa es la inferencia. Es como decir, yo te digo 1, 2 y tú me dices 3. No me dices 10. Tu imaginación podría decirme, pero si después del 2 viene el 10. Hay un rango de por medio, pero viene el 10. Y tú estás usando tu imaginación y también me dices, es lógico. Ok, pero sabemos que el que viene estrictamente a continuación después del 2 es el 3. Por lo tanto, esa es la idea, ¿ya? Establecer cosas que vengan estrictamente a continuación, no en cualquier lugar, no porque a mí se me ocurre. Hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces esa es la tarea número 2 de esta comprensión de lectura y las habilidades. Fórmulas típicas o preguntas típicas que aparecen en relación a estas habilidades. ¿Qué relación existe entre el párrafo X e Y? Párrafo cualquiera 1, párrafo cualquiera 2. Ese tipo de preguntas es analizar y sintetizar.
Mientras en el párrafo X se dice tal cosa, en el párrafo Y se dice o se centra en tal cosa. Eso es analizar y sintetizar también. ¿A qué se refiere la expresión X? Eso es sintetizar, perdón, analizar e interpretar. Aquí le estás dando un sentido, pero un sentido en relación con el texto. La idea principal del párrafo X es sintetizar localmente, hacer un resumen de un párrafo. ¿De qué dice respecto del tema? El enunciado que mejor resume el párrafo Y es sintetizar localmente. ¿Cuál es el tema del texto? Sintetizar globalmente. Para eso acuérdate de qué se trata o de qué habla de principio a fin. Ese es el tema. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto leído? Sintetizar globalmente. Esta pregunta es igual a esta. Es exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el tema y cuál es el título más adecuado? Es la misma. El texto anterior se refiere principalmente a sintetizar globalmente. También esa pregunta es igual a la anterior. Se concluye del párrafo X que, eso es, inferir localmente, y en el texto se da a entender que inferir localmente. También esas dos preguntas son iguales. Fíjate en otro dato, que lo habíamos revisado en la clase pasada. Cuando te dicen se concluye, eso es una inferencia. No te están diciendo que tomes un dato estrictamente que aparezca en el texto. Te están diciendo que tú saques tu propia conclusión, inferir. Entonces la palabra concluir, si se concluye, te dice se concluye, quiere decir que haz tu propia conclusión, saca tu propia conclusión del texto. Ya, esto es interpretar. Segundo paso. Tercer paso y vamos a relacionarlo con las habilidades. Tarea 3. Evaluar información del texto. Este interpretar ya es más propio. Podría ser una interpretación del texto completo, por lo tanto es más global, es una interpretación global, donde tú le das un sentido al texto completo. Y evaluar implica eso, que tú le des un valor al texto, ya después de haber finalizado. Entonces aquí vas a tener interpretar, transformar y evaluar. Darle un sentido, darle un valor, que tú le des un sentido un poco más quizás neutro, porque evaluar ya es darle un valor. Transformar, que tú puedas traspasar de un punto A un punto B, pero con tu propia idea. O sea, por ejemplo, decir, el texto anterior, si fuera una noticia, ¿qué características tendría, por ejemplo? O si el personaje de tal parte, de tal párrafo, fuera un personaje dinámico en vez de ser un personaje estático, o fuera un antagonista en vez de ser un protagonista, ¿cómo sería? Eso implica que tú tengas que interpretar, comprender primero, interpretar y luego hacer una inferencia. Eso es transformar. Pasas de un punto A a un punto B, pero tiene que ser lógico también. Entonces, ¿qué tipos de preguntas aparecen aquí? En evaluar, en el último paso. La finalidad comunicativa del texto X es, ¿para qué me están mostrando este texto? ¿Qué es lo que se pretende lograr? En el texto se menciona y, ¿por qué? Y es un dato cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona ese dato cualquiera? Interpretar. El emisor escoge la crónica como una forma de expresión ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de este contenido o de esta idea que me están tratando de mostrar? Interpretar. El sentido de un cuento es, ¿cuál es la enseñanza que deja? Interpretar. El gráfico que representa los datos estadísticos del texto es transformar. Aquí me estás mostrando algo que puede ser un gráfico con cifras y tú tienes que darle un sentido respecto de lo que nosotros sabemos que está ocurriendo, por ejemplo, con el cambio climático o con el proceso de la Comisión Constituyente, cosas que me estén mostrando datos y nosotros tengamos que darle una interpretación a esos datos. Aquí estás interpretando y transformando. La mejor forma de expresar el lenguaje cotidiano, la metáfora del poema es lenguaje cotidiano. ¿Te acuerdas que te decía, si tú tuvieras que elegir entre un cachai, un comprendes y un entiendes, dependiendo del contexto del texto, si te está hablando de personajes que son comunes y corrientes y están conversando en la calle, probablemente la palabra cachai sea más importante que otra. Entonces, aquí podríamos darle un sentido a una metáfora. Si dos personajes están hablando como en, oh, el sol de tus ojos que hoy ilumina mi mañana, y tú tendrías que decir, esta metáfora implica o significa qué, y la transformas a un lenguaje cotidiano, y te dan las alternativas en lenguaje cotidiano. Transformar.
¿Cuál de las siguientes expresiones transforma la afirmación y la información y cualquiera en un acto de habla directo? Y ahí tienes que saber de qué se tratan los actos de habla, pero te están preguntando por contenido. Y tú tienes que utilizar lo que te están dando en la prueba transformarlo o cambiarlo a una idea o un contenido diferente. Otra forma de expresar y es, ¿cómo se puede expresar de otra manera esa idea? El texto leído es un tipo, y ahí colocan el tipo de nexo o tipo de texto, puede ser porque, y colocas y te dan la idea de cuál podría ser la mejor definición para lo que te están mostrando. Te están dando definiciones y tú tienes que decir cuál es la mejor. Tienes que saber de qué se trata el texto. El fragmento leído se puede clasificar como un relato de tipo X. ¿Por qué? Puede ser un cuento, una novela, un fragmento de una obra de teatro. ¿Por qué? Tienes que saber el contenido. La actitud del emisor del texto es, si estamos hablando de actitudes, generalmente estás hablando en género lírico. Puede ser enunciativa, apostrófica, carmínica. Ya tienes que saber cuál es el contenido también y según eso evaluar si está bien o mal. Y última, ¿cuál de los siguientes enunciados representa una opinión en relación al texto? Y ahí tienes que saber cómo distinguir una opinión de un hecho. Generalmente, marcadores textuales. Creo que, pienso que, se dice que, se piensa que. No es ninguna afirmación, son subjetividades. Y como son subjetividades, son opiniones. ¿Ya? Palabritas que denotan entonces opiniones. Esto, hay un cuadro, si no mal recuerdo, en la guía que te entregué, en la página 200, entre la 216 y la 222. Ya, por ahí está, 216 a 222, donde están específicamente los marcadores textuales, las formas que adoptan los marcadores textuales para que tú puedas identificar si te está hablando de una opinión o si te está hablando de un texto literario, por ejemplo, o si te está entregando una forma de pensar de un personaje o una forma de pensar de un autor. Entre la 216 y la 222 más o menos, de las páginas de la guía que te entregué, que están con las hojas, con los números de las páginas arriba, por si acaso. ¿Ya? Ya, lo voy a revisar. Revísalo. Si alcanzamos ahora lo revisamos igual, pero si no, quiero seguir con esto. Ya. ¿Ya? Ya. Sí. El proceso de lectura. Segunda parte entonces de lo importante de esta resolución de comprensión de lectura, el proceso de la lectura. ¿Qué es lo que te dice? El proceso de lectura, como te decía, tiene tres momentos: un antes de la lectura, un durante la lectura y un después de la lectura. En el antes de la lectura, como te había mencionado también al comienzo, tienes que establecer objetivos. ¿Qué es lo que crees tú que vas a lograr al momento de leer a lo que te estás enfrentando? Esto ya empieza a ser parte de la forma de resolver este tipo de preguntas. Cuando lees el texto tienes que anteponerte. No puedes llegar y leer en blanco. Tienes que tener una forma de abordar el texto según los datos que te está entregando, observarlo y decir, ya, esto parece ser esto. Una obra de teatro, una noticia, un cuento, un fragmento, un poema, aunque poemas ahora lo sacaron, así que te quitaron bastante dificultad de eso. Generar expectativas. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Va a ser difícil de comprender? ¿Va a ser muy fácil de comprender? Tratar de ver qué datos tienes tú para poder generar alguna expectativa. Y también se aconseja revisar conocimientos previos, pero de forma objetiva. No cosas que no sepas, cosas que tú sepas a ciencia cierta, tratar de recordarlas en relación con el texto que estás manejando. Por ejemplo, si yo viera que me están hablando de un cuento, yo enseguida sé que un cuento no va a tener 100 personajes. Un cuento va a tener por lo general 2 a 3 personajes, más no. Probablemente va a ser de algunas acciones, no van a ser 20 acciones diferentes dentro de un cuento, van a ser 2 o 3 acciones importantes por cada personaje. No va a ser en distintos lugares, sino que va a ser en un lugar en específico. Entonces ya me voy imaginando cómo va a ser este cuento. Algunas acciones, 2 o 3 personajes, espacios más o menos determinados, un narrador que puede ser, por lo general es omnisciente, aunque puede ser en primera persona también. Entonces tengo como 2 o 3 narradores que ya están dando vuelta por allí.
Y, bueno, las características de los personajes. Si va a haber un personaje que va a cambiar, si va a ser un personaje protagonista. Hay varias cositas ahí que funcionan en un cuento. Eso es lo que yo sé de la literatura y eso es lo que ya puedo recordar, saber más o menos de qué se trata. Y bueno, si te dan el autor y tú conoces al autor, tratar de acordarte de cuáles son las características de la literatura de ese autor. Entonces, si te hablan de Edgar Allan Poe, vas a saber que estás hablando de cuentos que probablemente sean de terror, versus un Gabriel García Márquez, que probablemente te va a hablar de algo que sea mágico y latinoamericano, cosas totalmente diferentes. O si te hablan de un Isaac Asimov, que es de ciencia ficción, o de Ray Bradbury, que es de ciencia ficción, y te van a hablar de tecnología y de futuro. Entonces ya tengo una idea de por medio de qué es lo que me voy a encontrar en este tipo de texto. ¿Ya? Entonces, eso son datos, conocimientos previos, pero revisarlos de manera objetiva, lo que sé. Si no, no vale la pena porque te puedes confundir. No es lo que creo. Segundo paso de la lectura. Durante la lectura, ¿cuáles son los pasitos o las cosas que tú deberías poder hacer ya a esta altura y que yo creo que estás haciendo? Primero, decodificar el texto, obviamente, leerlo, comprender el lenguaje y el idioma en el que está escrito o en el que me están mostrando la información, decodificarlo. Segundo, establecer predicciones en la medida que vas leyendo. Ya estableciste las predicciones de manera global al comienzo. Ahora, en la medida que vas leyendo, te vas encontrando con datos que reafirman tu predicción inicial o que la van modificando. Entonces tienes que tratar de que mientras vas leyendo, vas modificando la predicción que hiciste. Ah, entonces me voy a encontrar con otro personaje en este cuento, porque aquí hay un personaje que es muy bueno, entonces probablemente se encuentre con uno que es malo. Vas haciendo predicciones en la medida que vas leyendo. Realizas inferencias en la medida en que vas leyendo también. Entonces este personaje, como es malo, probablemente va a morir o probablemente se encuentre con alguien que le va a hacer algún daño o va a competir contra alguien. Vas haciendo alguna inferencia, tanto una predicción como una inferencia, y vas encontrando algunos datos. Compruebas tus inferencias, vas viendo si es que al final, ya cuando vas avanzando en el texto, lo que estabas pensando se comprueba o no. Para eso tienes que estar concentrado, tienes que ir leyendo concentradamente. Comprendes el texto, por eso te digo que tienes que estar concentrado. Revisas marcas textuales, revisas datos que te van dando dentro del cuento, dentro del texto, ideas respecto de qué se trata, respecto de si el personaje es femenino o masculino, respecto de si lo que te están diciendo es un hecho concreto o es una opinión. Palabritas que te van dando esos datos. Tienes que identificar marcas textuales, cuáles son. Y la idea es que también puedas identificar errores o algunas lagunas textuales, o sea, que te falta información. Acuérdate que en las infografías generalmente ahora te están colocando una pregunta que te habla de qué es lo que falta, qué cosa mejorarías tú de este texto. ¿Ya? Entonces también tienes que tratar de fijarte qué cosa no está bien hecha dentro del texto. Identificar algún error o alguna laguna textual. Ya, ese es el proceso de lectura. Segundo paso. Y en el tercer paso, después de la lectura, formula el tema del texto. ¿De qué se trata el texto de principio a fin? Con tus propias palabras. ¿Qué es lo que dice este texto de comienzo hasta el final? ¿Cuál es el tema? Formula ideas centrales de los párrafos. ¿De qué trata el párrafo en relación con el tema? ¿Qué es lo que dice? Y tercer punto, elabora una síntesis, que hagas una propia conclusión del texto. Que tú puedas decirme lo más importante de este texto completamente es, y puedes ir sacando una idea por párrafo. De hecho, la idea de tu síntesis, o la idea de que uno haga una síntesis, es que puedas hacer este paso, las ideas centrales de los párrafos, sacas una idea por cada párrafo, una línea por cada párrafo, y tu conclusión son todas esas líneas juntas. Si tienes 10 párrafos, son 10 líneas, y el resumen debería ser de 10 líneas. Ahora, la síntesis no pueden ser 10 líneas, así que tendrías que resumir nuevamente esas 10 líneas en 2 o 3. Y ahí elaboras una síntesis. Ese es el último paso de la lectura y la idea es que todo esto sea rápido. Lo estás haciendo, ya no quiere decir que no lo estés haciendo. La idea es que tomes conciencia de lo que estás haciendo.
para que lo puedas hacer más o menos ordenado. Anda pensando si es que lo estás haciendo o no, cuáles cosas quizás te están faltando. Entonces, según esos dos aspectos, que es lo que acabamos de revisar, ahora se aplica el método de resolución. Y este es el tip. Aquí está en cómo se aplica esto y cómo se debe resolver. Son 5 pasos fundamentales. Antes de leer, formula una hipótesis o predicciones respecto del tema y del tipo de texto basándose en la silueta, en la forma del texto, ni siquiera leyendo, sino que solamente observando la disposición gráfica, el título, la fuente u otros elementos que se distingan fácilmente. Con eso, antes de leer, ya tienes que tener una predicción. Primera lectura. Y ahí vamos con el primer paso. Ya ahora empezamos a leer. Realiza la primera lectura aplicando la técnica del subrayado. Anda subrayando las ideas principales por párrafo y de anotaciones al margen. Vas colocando palabras, por ejemplo, que no conoces. Vas colocando cosas que te llaman la atención. En la medida que leas, formúlale mentalmente al texto preguntas e intenta identificar el tema, de qué se trata el texto, el propósito, por qué te lo están dando, la tipología, cuál tipo de texto será, si es literario, si no es literario, si no es literario, una noticia, una crónica, un reportaje, si es literario, una novela, un cuento, una obra de teatro, un poema. Y si no los has reconocido antes de leer. O sea, obviamente, si eso no lo hiciste antes de leer, si no te diste cuenta por la forma solamente qué tipo de texto era, lo puedes hacer en la primera lectura, cuando ya vas avanzando. Luego lees las preguntas. Lee cada una de las preguntas e intenta reconocer qué habilidad está evaluando la pregunta. Fíjate esto. Aquí te dan otra tareita. No es solamente leer la pregunta por encima, sino que es leer la pregunta, pero tratar de fijarte qué es lo que te están preguntando respecto a la habilidad. Si te están preguntando que analices, que identifiques, que hagas una inferencia, que saques una conclusión, todo eso va a apuntar a habilidades distintas. Y según esas habilidades tienes que concentrarte para saber responder. Segunda lectura. Acá ya vas a una lectura un poco más profunda. Vuelves a leer el texto. Segunda lectura focalizada y análisis de las alternativas. Concéntrate en cada pregunta, analizando en detalle el enunciado y cada una de las alternativas. O sea que lees las preguntas, pero tratas de comprenderla completamente, el enunciado, que no se te escape. Porque a veces me he dado cuenta, los estudiantes se fijan en la primera parte de la pregunta y dicen, pero es que me quedé en esto que decía aquí al inicio la pregunta, y no la leyeron completa. Y el enunciado completo apunta a otra cosa, diferente a lo que dice en la primera parte. Vuelve al texto las veces que sea necesario para analizar cada alternativa a la luz de la habilidad que se evalúa. O sea, tratar de ir viendo que las alternativas coincidan con que tienes que hacer una inferencia. Puede que las alternativas no hablen de inferencias todas, solamente una te hable de una inferencia. Y ahí entonces tú tienes que darte cuenta de que la alternativa correcta va a ser la que apunta a la habilidad que se está mostrando. Es decir, entonces, busca claves o marcas textuales que justifiquen cada alternativa. Cada alternativa tiene que tener alguna relación con alguna marca textual que aparezca en el texto. Tiene que darte algún dato el texto para tener relación con la alternativa. Si hay alternativas que no tienen ninguna relación con ninguna marca textual, entonces esas hay que descartarlas porque no están ni por asomo correctas. Descarta aquellas que sean totalmente falsas, es lo que te estoy diciendo. Las que correspondan a sobreinferencias, o sea que es 10 veces una inferencia, como por ejemplo pensar que el personaje tuvo una vida feliz después de que se fue del asesinato, o pensar que tuvo una vida pésima porque se fue después por la carretera con su caballo después de haber asesinado a otro. Eso es una sobreinferencia. Y las que no den cuenta de una habilidad evaluada o que estén apuntando a otra habilidad. Por ejemplo, si te están pidiendo hacer una inferencia y te están diciendo en el texto aparece tal característica. Eso es un identificar. Tendrían que estar preguntando por identificar algo en el texto, no por hacer una inferencia. Entonces, habilidades diferentes tampoco corresponden. Puede que esté correcta la respuesta, pero no apuntan a la habilidad que te están preguntando. Entonces, dentro de la pregunta no estaría correcta. Y luego, comparación de alternativas más posibles. Compara las alternativas posibles. Ahí cuando ya descartaste, hilaste fino y pudiste, ¿cómo decir?, decantar cuáles son las que te parecen correctas, según esto de que apunten a la habilidad, que tengan relación con el texto, que pertenezcan o tengan alguna relación con las marcas textuales, te quedan dos. Supongamos que te quedan dos.
Entonces ahora las comparas. Compara las alternativas posibles, analizando cuál de ellas tiene más argumentos para hacer la opción correcta, la más correcta. También lo hemos conversado. La comparación debe basarse en la habilidad evaluada, siempre tomando en consideración la habilidad que te están preguntando. Y las claves textuales, las marcas textuales que aparecen en el texto. Finalmente, marca la opción que consideres correcta, la más correcta. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí está lo más importante que tienes que hacer y aquí ya tienes que discernir entre dos, siempre basándote en la habilidad que te están preguntando y en las marcas textuales que aparecen dentro del texto que te están mostrando. Ese es el método de resolución de las preguntas de comprensión de lectura. Son las últimas. ¿Alguna duda en eso, Francisco? No, ¿No? no, ninguna. No. Ya, mira, la guía, para darle una vueltita a la guía también. Tenemos un cuadro que me habla de cuáles son los tipos de texto que te van a ir mostrando dentro de estas preguntas y a grandes rasgos, cuáles son los procesos que tienes que ir siguiendo. Entonces, la comprensión de lectura consiste en evaluar la comprensión de textos que son literarios. ¿Y cuáles son esos textos literarios? Narrativos, líricos y dramáticos. Borra líricos porque ya no están los líricos, así que son narrativos y dramáticos. Y textos no literarios, que son dialógicos, expositivos, argumentativos, mediáticos. Dialógicos, entrevistas, por ejemplo. Expositivos, que estén mostrándote un hecho científico, que te estén dando cuenta de algo nuevo que se está haciendo en la ciencia. Argumentativos, ensayos, opiniones de personas importantes con argumentos. Mediáticos, afiches, publicidad. Esos son los tipos de textos no literarios. Ahora, ¿a través de qué te piden evaluar estos textos? De tareas de lectura. ¿Cuáles son esas tareas de lectura? El paso 1, recuperar información explícita. Paso 2, interpretar. Paso 3, evaluar. ¿Cuáles son las habilidades asociadas a cada paso? Las que están aquí abajo. En el paso 1, comprender, analizar, identificar, caracterizar. En el paso 2, interpretar, analizar y sintetizar, analizar e interpretar, sintetizar localmente, sintetizar globalmente, inferir localmente, inferir globalmente. Y en el paso 3, evaluar el texto entero. Allí haces una interpretación del texto entero, transformar el texto entero en otro dato, evaluar el texto entero, si está correcto o incorrecto según los datos que te están entregando. Entonces ese es el cuadro, resumen de todo lo que es comprensión de lectura. Ya de ahí en adelante te vienen cada una de las cosas bien detalladas. Fíjate, aquí está cada una de las definiciones de comprender, analizar, identificar, caracterizar, etcétera. Del paso 2, cada una de las definiciones de cada una. Y fíjate, para recuperar información, aquí viene cuáles son, qué es lo que te está pidiendo hacer cada una, y van a empezar a aparecer preguntas de cada una de las habilidades. Habilidad de, esta es recuperar información explícita, identificar elementos literales o claramente referidos. Aquí es comprender, analizar, identificar y caracterizar. Y aquí te empiezan a aparecer preguntas. Un texto, y aquí aparece comprender y analizar. Primer tipo de habilidad que tienes que desarrollar, cómo se desarrolla y un tipo de pregunta a continuación. Y cómo se resuelve, etcétera. ¿Qué es lo que requieres de este tipo de pregunta? Comprender el texto, comprender las alternativas, analizar si las alternativas son verdaderas o en relación a lo que afirma el texto de forma explícita, aunque la forma de expresarlo sea diferente. Te va diciendo cómo tienes que hacer para poder ir resolviendo cada una de estas preguntas. Segunda habilidad, identificar. Y ahí te aparece también cómo se identifica. Quiero llegar a lo que te había dicho de las marcas textuales. Mira, ahí están los tipos de preguntas también, que es lo que estuvimos revisando recién. Y este libro era el que tú me dijiste que estaba actualizado, ¿no? Sí, ese es el que te dije que estaba actualizado. Ah, ya. Y ahí, Sí, entonces sí, ahí por sale eso te las envié, porque sé que el que tienes tú no aparece esto, que esto es de la comprensión de lectura de la PSU, ya no es de la PTU como tal, porque por eso, por ejemplo, una de las diferencias en la PTU, que es la que te va a tocar a ti, la prueba de transición, no aparecen los textos líricos. Esa es una diferencia, ya eso no está.
Pero los tipos de preguntas son los mismos. La forma de resolver los tipos de preguntas son las mismas. Si lo que hicieron para la PTU es quitar los dos ítems, que era de plan de reacción y conectores, y sacar los textos líricos. Eso fue lo que hicieron. Entonces lo que estamos trabajando ahora es lo mismo o casi lo mismo que PSU, porque es comprensión de lectura, con este nuevo formato. Y este es el nuevo formato de hace por lo menos 2 años atrás. Ya, pero mira. Déjame mostrarte. Quiero llegar aquí. 203. Como te decía, ahí tienes ejercicios y ejemplos, y ejercicios y ejemplos. Evaluar, esta es la última parte de lo que es las fases o las partes de la lectura. En evaluar te establecen relaciones entre los párrafos. Sintetizar localmente. No, aquí creo que me salté, espérame. 205, 209, 212, 216. Ya, mira, aquí empieza el proceso de lectura. Ya, aquí en el proceso de lectura te dicen qué es lo que tienes que hacer antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Lo que estuvimos conversando recién. Ya, mira, quiero centrarme en esto igual. Una pregunta. Cuéntame. ¿Tú me recomiendas hacer como un último ensayo de lenguaje? Sí, Sí. sí, antes de la prueba sí, haz un último ensayo, pero te diría que lo hagas entre hoy y mañana, a más tardar el martes. Ya. Trata que no se extienda más allá del miércoles, pensando en que te queda una semana para poder descansar un poco. Tú dices que como, a ver, ¿qué día sería? Como más o menos no sé, 29, como del juego 30 en adelante de dejar de estudiar, ¿o no? Sí, yo te diría que Como, sí. ¿Cuándo como tienes la 30. prueba? ¿Cuándo tienes que darla? Ahí yo la tengo que dar el 4 y 5. El 4 y 5. Te diría que, claro, como desde el jueves, miércoles o jueves. Miércoles, jueves. Ya, Estudia así como a full hasta el jueves. O sea ya. que te quede el 1, 2, 3, 4 y 5 para descansar. Pero mira, yo sé que es difícil, año nuevo, pero trata de que el carrete no sea extremo. No, no, yo no voy a salir ni nada. Yo si es Así que hago como algo sería como algo en la casa, pero con la familia, no como carretera. eso, tranquilo, con la familia, porque de verdad eso también te va a distraer. Sí, Entonces, relajado, tranquilo, descansa, pero como del 30 en adelante más o menos. el Ya, a ver. 30, no. Ya. Ya, mira. Preguntas que son importantes que te vayas haciendo en relación a los tipos de texto. Formular preguntas a partir del texto. Esto es cuando ya estás leyendo. Acuérdate que en el segundo paso, cuando estás leyendo, ya estás haciendo algún tipo de predicción. Tienes que irte haciendo algunas preguntas. Si tienes un texto narrativo, ¿cuáles son las preguntas que deberías estarte haciendo? ¿Quién narra? ¿Cuánto sabe el que está narrando? ¿Se identifica a sí mismo? ¿Se limita a hablar de los personajes? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son los más importantes? ¿Qué objetivos mueven a los personajes? ¿Cómo configuran sus relaciones? Etcétera, etcétera. Aquí están las preguntas que te puedes ir haciendo para ir identificando algunos datos de los textos narrativos. De los textos líricos, ya no nos sirven. De los textos dramáticos, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué indicaciones se dan respecto de estos personajes? Su situación y el espacio en el que se mueven. ¿Cuáles son las acotaciones? ¿Qué información te entregan las acotaciones? ¿Cuáles son los personajes principales y los objetivos de los personajes principales? También es importante que te vayas haciendo esas preguntas según los textos literarios. Según textos no literarios, que sean dialógicos, preguntas relacionadas con los textos no literarios dialógicos. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Cómo se organizan los turnos de habla? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los propósitos de los interlocutores? Etcétera. En los textos expositivos, ¿cuál es el tema sobre el que se informa? ¿A qué área del saber o de la cultura corresponde? En los textos argumentativos, bueno, hay más, no te las quiero leer todas si aparecen ahí.
Textos argumentativos, nuevamente, ¿cuál es el tema? ¿En qué se basa su carácter polémico? ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué tienen posturas contrarias? ¿Cuál es la tesis del emisor? ¿De qué modo organiza la argumentación? Etcétera. En los textos publicitarios, ¿qué preguntas te tienes que ir haciendo? ¿Qué producto o servicio o idea se publicita? ¿De qué se intenta convencer o persuadir? ¿Para quién está destinado el texto? Acuérdate de las infografías. Todo esto tienes que utilizarlo en la infografía. Géneros periodísticos informativos. ¿De qué se informa? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cuál es el diario que está publicando esto? Discursos emitidos en situaciones públicas o de enunciación. Discursos públicos de personas. ¿A qué tipo de comunidad concierne el tema del discurso? ¿Cuáles son los propósitos del emisor? ¿Qué secuencias textuales predominan en su discurso? Si son más emotivos, si son más argumentativos, si son más expositivos. ¿En qué situación se produce el discurso o la emisión del discurso? ¿Es en un teatro? ¿Es al aire libre? ¿Es en una situación política? ¿Es en una celebración religiosa? ¿Es en un funeral? ¿En qué momento, en qué lugar se produce este discurso público? Ya, textos no literarios, preguntitas relacionadas con los textos literarios y no literarios. Claves o marcas textuales. Esto era lo que te quería mostrar. Mira. Clave o marca textual que vas a encontrar dentro de un texto y fenómeno que te ayuda a reconocer. ¿Qué cosa te ayuda a reconocer esta clave o marca textual? Si tú te das cuenta de cuál es la forma del texto, de cuál es su estructura, de cuáles son la disposición de los elementos gráficos dentro de la página, ya ver la forma del texto te va a decir cuál es el tipo de texto y cuál es el propósito del autor, qué es lo que quiere lograr. Por ejemplo, si tú ves que es una carta que al comienzo dice estimado lector o señor director, ya sabes que, por ejemplo, si dijera señor director, ya sabes que es una carta, es un, ¿cómo decirlo? Una carta al director dentro de un medio de comunicación va a expresar una opinión. Si conoces eso, porque es contenido de enseñanza media, sabes que va a corresponder a una carta al director. La carta al director tiene características. Tiene que tener un saludo, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, y tiene que tener un remitente. Tiene que haber alguien que la firme con nombre y apellido. Ya sabes eso. Tipología textual, ya sabes que es una carta al director. Y el propósito del autor, si sabes que es una carta al director porque la observaste y te diste cuenta, sabes que lo que quiere este autor es emitir una opinión respecto de un hecho relevante que probablemente es actual y que no necesariamente sea una opinión popular, sino que puede ser una opinión bastante crítica. ¿Para qué? Para que los que estamos leyendo, nosotros los lectores, reflexionemos. No es que se esté dirigiendo al director del medio de comunicación o del diario para que el director o el dueño del diario le responda. No es eso. Lo que quiere es que nosotros, los que leemos, reflexionemos. Te ayuda a eso entonces. Distinguir esto te ayuda a eso. Nominalización o correferencia. ¿Qué cosas te dice esta clave o marca textual? Nominalización es darle nombre a las cosas o hacer referencia a algo. Por ejemplo, decir primero el teléfono celular que estaba sobre la mesa y después en el siguiente párrafo decir aquel objeto o esa cosa. Ya estamos haciendo una correferencia. Estamos refiriéndonos a algo que dijimos anteriormente. Si se nombra muchas veces, puede que entonces estés ante un tema o una idea principal, donde tú puedas distinguir de qué están hablando, porque se nombra más de una vez, se le da un nombre y después se hace una referencia a eso mismo. Tema o idea principal, se nombra bastantes veces. Pronombres personales, yo, tú, él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que te podría estar dando como dato? Funciones del lenguaje, de qué se trata esta situación de si es un emisor, si es referencial, si es emotivo el texto, si es un texto que está centrado en que el receptor haga algo, podría ser apelativo, entonces apela a las funciones del lenguaje. Elementos del contexto, o sea que te esté tratando de mostrar en qué lugar estaban, qué es lo que se estaba haciendo. Relaciones comunicativas entre los personajes, si son amigos, enemigos, padre, madre, hijos, etc. O actitudes líricas, en el caso de que fuera un poema. Figuras literarias o retóricas. Te trata de mostrar
que hay funciones poéticas del lenguaje y por lo tanto podría ser un poema, pero también podría ser una canción, también podría ser un eslogan publicitario o un graffiti. También utilizan figuras literarias. Deícticos. Deícticos son palabras que te señalan algo. Un deíctico de espacio, aquí, allí, de tiempo, antes o ahora, de lugar o de personas. Deíticos son palabras que te señalan específicamente. ¿Y qué es lo que te está mostrando esto? Relaciones entre los emisores y el contexto. El que te está mostrando el texto y el lugar donde se desenvuelve, cómo se relacionan. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Está ocurriendo en este tiempo preciso? ¿Ocurrirá en el futuro? ¿Ya ocurrió en el pasado? ¿Cómo se relaciona el emisor con el contexto? Actos de habla. Si es los actos de habla tienen varias definiciones, pero por ejemplo, uno que sea una orden. Entonces te está diciendo que el propósito del emisor es que muestra algo para que tú hagas algo o para que alguien haga algo. Puede ser una orden. Registros y niveles de habla. Depende de la forma en que se comunique un personaje. Puede ser un personaje que tenga una forma de hablar coloquial o más vulgar versus alguien que hable de manera más formal. Situación formal o informal, dominio de la lengua estándar, culto o inculto, te va mostrando entonces si el emisor está utilizando algo para decirte que así habla comúnmente o quizás para caracterizarte a alguien. Y ahí tienes que dar, depende del contexto de lo que estés leyendo, pero te va dando datos. Modalizadores lógicos, datitos, palabras que te digan que algo es obvio, que algo es una consecuencia, que algo es una respuesta. Palabritas que te den ideas de lo que puede ser lógico. Grado de certeza del emisor sobre sus dichos. En consecuencia, a continuación, la respuesta correcta fue. Todas son ideas de que algo lógico ocurre con las palabras. Modalizadores apreciativos, palabras que hablen de aspectos subjetivos. Me parece bien, me parece mal, es correcto o es incorrecto. No, eso parece más lógico. Es de buen gusto, por ejemplo. Eso ya es apreciativo. Valoraciones subjetivas del emisor. No necesariamente se está hablando de algo en concreto, sino que se está hablando de algo que se puede subjetivar, algo que es una apreciación personal. Los conectores, que dependiendo de cuál sea el tipo de conector vas a tener relaciones lógicas entre ideas. Aquí no te preguntan por conectores, no es que te estén preguntando por los conectores, pero te dicen que saber de conectores te va a dar una idea de algunas cosas que ocurren dentro de un texto. Es diferente de decir y a decir o. Si yo te digo, estaba caminando por la calle y se cayó, es que ocurren las dos cosas en el mismo nivel de importancia. ¿Sí? En cambio, si yo te digo o, vas a tener que elegir entre dos cosas. Y no son las dos cosas al mismo nivel de importancia. Es una u otra. No son las dos. Entonces, el uso de conectores te establece relaciones lógicas y eso te ayuda para comprender un texto. Y es una marca textual. Marcadores de expresión de punto de vista, que es parecido a lo que te decía de los apreciativos. Los apreciativos es cuando tú le das un valor a algo. El punto de vista es si es que tú estás de acuerdo o en desacuerdo con algo. Pero son muy parecidos. Si hay un verso, probablemente te estaban hablando del género lírico o de una canción. Si hay diálogos entre personajes y acotaciones, entonces estás hablando del género dramático, estás hablando de una obra de teatro. Y si hay una comunicación dialógica, de aquí habría que saber diferenciar si es que el diálogo dramático tiene un contexto, como para entender que es una obra de teatro, o si no es una entrevista, o puede ser una conversación simple entre personajes, o entre personas, o puede ser un foro, o puede ser una mesa redonda. Depende del contexto para poder diferenciar bien estos dos. ¿Ya? Todas estas son marcas textuales y todo esto es para lo que te sirven. Sabiendo esto, puedes identificar si el texto corresponde a algo de esto de aquí. Entonces te sirve bastante esa información también. Ya. Si te das cuenta, es todo lo que de alguna forma yo hacía contigo cuando estábamos revisando los ensayos. Que yo te iba diciendo, pero mira, fíjate en esto de aquí. Estos datos te van diciendo que este texto tiene esta relación. ¿Ves lo que yo por lo menos hago siempre? El problema Sí. está en que, claro, yo estoy entrenado para eso. Tú te estás entrenando para eso, si sé el asunto.
claro, ya, ya está maestro ya. Un poquitito de años, un Yo soy poquitito, el... ¿Ah? un poquitito de años haciendo esto. Claro, yo soy el... ¿Cómo se decía en Star Wars? El... Padawan, ¿Cómo era? ¿Padawan? Padawan. Sí. Sí, sí, pero está bien, está bien. Un buen Padawan. Claro. Textos narrativos, entonces, mira, para que puedas identificar también el tipo de texto y saber si son textos narrativos o expositivos o argumentativos. Tienen tres partes siempre, pero van a tener algunas diferencias. En el texto narrativo hay un estado inicial, se expone una situación, se presentan personajes y ahí hay características, un nudo donde hay un clímax, donde los personajes tienen tensión, y un desenlace donde las cosas ya se relajan y se resuelven los problemas que tenían en el nudo. Esa es la estructura de un texto narrativo. En un texto expositivo, una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero con características bien claras. Se presenta un tema, después se explica, se define y después se cierra dando, por ejemplo, a través de una síntesis, o sea, un resumen de las ideas más importantes. Eso es un texto expositivo. El texto argumentativo también tiene introducción, desarrollo y conclusión, pero con algunas diferencias. Se presenta el tema y la tesis que defiende el autor. Eso va en la introducción. ¿Sabes qué? El texto argumentativo no necesariamente tiene que tener esta estructura de presentar el tema al comienzo, pero en los ensayos siempre te ponen textos argumentativos que tienen esta estructura. Entonces, cuidado con eso, porque esta es la estructura que se muestra en la PTU, pero no necesariamente es la que siempre se tiene que utilizar. Se pueden hacer textos argumentativos diferentes, pero esto es lo que te sirve para la PTU en realidad. ¿Ya? Esto es de aquí. Texto argumentativo, entonces, de ese estilo. Mira, aquí, otra cosa más que te puede servir. Si el propósito del texto es educar, entonces probablemente sea o una fábula, una parábola, un cuento o un texto dramático. Si el propósito del texto es deleitar, que te guste algo por lo que está mostrando, probablemente sea un poema, un cuento un poco más extenso, una novela y en general todos los textos literarios, ¿ya? Pero no estos. Si el texto critica o denuncia el contexto social, político, económico de algún lugar, entonces probablemente sea un texto dramático, puede ser un cuento o una novela. Criticar o denunciar el contexto social. Si lo que quiere es explicar un tema, textos dramáticos, informes, texto histórico, biografía, etc. Si lo que quiere es informar, una noticia, una entrevista, un reportaje, etc. Si lo que quiere es convencer o persuadir por medio de argumentos, ensayo, crítica, columna de opinión, carta al director, editorial, discurso público, textos publicitarios. Y aquí tienes tipos de texto y cuáles son sus funciones o sus propósitos. Bueno, tipos de texto, textos narrativos, cuáles son los recursos lingüísticos que usan, cuáles son sus principales características. Y hay varios que te pueden servir, texto dramático, texto expositivo, texto argumentativo. Esto es como para que vayas generando un gran resumen, para que puedas tener información concreta a la que puedas recordar al momento de tu lectura previa. O sea, que tú puedas decir, ya, si esto es un texto dramático, ¿qué es lo que voy a encontrar en el texto dramático? Diálogos y acotaciones. Dos cosas importantes. Si el texto entonces tiene diálogo y acotaciones, tú ya sabes que es un texto dramático y tiene algunas características que te vas a ir encontrando a la medida que vas leyendo. Te sirve para eso. Lo que te decía de los conocimientos previos que sean objetivos. Una Um, pregunta, ¿cuál es las acotaciones? Acuérdate que las acotaciones son la información que aparece entre paréntesis y que no se dicen, Ah, que los actores no verdad, mencionan, sino que se actúan. Esas son las acotaciones. ¿Mm? verdad. O sea, ahí me acordé. Ya. Si te das cuenta, son cosas que tú ya sabes, pero hay que tratar de ponerlas en práctica. Sí. Y bueno, método de resolución, esto es lo que revisamos. Y al final está lo mismo que en la guía pasada. ¿Cómo aplicas el método de resolución a dos preguntas? Primera lectura, cómo vas haciendo la primera lectura, lectura de las preguntas, segunda lectura focalizada, comparación de las alternativas y marcar la más posible. Y ahí está la aplicación entonces del método de resolución. Ahí está toda la información, Francisco.
¿Alguna duda? No, no hay ninguna, yo creo. Lo único Ánimo, que... ¿Mm? ánimo nomás te digo. Sí, 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 es que igual te iba a preguntar como algo como para los nervios, algo como que hay algo que se puede hacer como para tranquilizarse un Para poco, como... tranquilizarte, Sí, mira, en algún momento escuché, no sé si funciona, que si te tomas las manos de esta forma y aprietas los nudillos, así, ya, un segundo, ¿ya? ¿Cómo pareciera ser era? que, así, ¿Ya? ¿sí? ¿Ya? Pareciera ser que te sirve para relajarte cuando estás muy, muy, muy ansioso. Ah, tratar, ¿me escuchas? Sí, Ya. sí. Mm, deporte, trata de salir a trotar, cánsate. Ahora, si eres de los que puede hacer meditación, quizás no necesitas hacer deporte. Meditar implica ya tener otro tipo de estrategias, poder relajarte, tener un lugar totalmente aislado, estar en silencio, concentrarte en tu respiración, etcétera. Ahora, si no eres de los que necesita o puedes meditar, porque eso ya conlleva también otro entrenamiento, te aconsejaría trota, cánsate, sal, Y, ¿sí? y, por ejemplo, si me pongo nervioso ahí como al estar dando la prueba o empiezo como a pensar Ya. como que me voy, como que, qué trucos pueden servir como para volver a Ah, concentrarme. concéntrate en tu respiración. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Céntrate en eso, nada más, y controla tu respiración. Que tu respiración sea inhalar, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Contrólala. Controlando la respiración vas a controlar tu nerviosismo. De hecho, todo tiene que ver con respiración. Ya, Es la mejor forma de controlar tu nerviosismo y la ansiedad. Respirar tranquilamente y tratar de tomarte el tiempo y que tengas un ritmo. De hecho, es lo mismo que cuando estás agitado. ¿Mm? claro. Así que es eso. Y, y no te ha pasado, por ejemplo, que estás leyendo algo y empiezas como a pensar como otras cosas, como que, no sé, estás leyendo y después dices, como que recuerdas como, no sé, hoy y al final qué vamos a comer, no sé, para el almuerzo, algo así, como que Sí, te uno empieza a entiendo, te pensar, entiendo, te entiendo totalmente. ¿Qué hago en esos momentos? sí, Me entreno, me enfoco, vuelvo, me obligo. Es una pelea constante conmigo mismo. ya, Me enfoco, me entreno, vuelvo. Y lo hago una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que, sinceramente, después, no te podría decir después de la quinta, sexta, décima vez, veinteava vez, pueden ser 100 veces, pero llega un punto en que fluye, ya no te desconcentras. Llega un momento en que tomas el hilo de lo que estás leyendo, lo entiendes y fluye y empiezas a comprender. Lo que sí tienes que tener cuidado, ojo, si estás leyendo el primer párrafo y te pasa eso y te distraes, no sigas leyendo, vuelve. No te quedes con que ya lo leíste y que por eso lo entendiste. Si no recuerdas lo que leíste justo anteriormente en el párrafo, vuelve a leerlo hasta que puedas comprenderlo y te acuerdes. Porque si te empiezas a distraer con una idea o un pensamiento diferente y lees algo, pero no lo entendiste porque no te acuerdas de nada, porque tu mente estaba en el recuerdo, entonces lo vuelves a leer hasta que te ya, acuerdes. Eso puede ser una, dos, tres, 10 veces. Eso es lo que tienes que entrenar ahora, o lo que tendrías que estar estrenando ahora. claro, Lograr enfocarte y no decir, no, es que ya lo leí, así que sigo adelante. Ese es el peor error que puedes cometer. Seguir adelante y decir, no, si ya lo leí, ya lo entendí. Porque no, ahí es donde te olvidas de las cosas o dices, ah, es que justo en ese párrafo no lo entendí bien, porque no estabas concentrado. claro, Como te digo, eso es volver, una y otra vez. Y si te das cuenta, obligarte a que tienes que leerlo de nuevo el párrafo hasta entenderlo.
Y si no entiendes el párrafo es porque quizás no estás entendiendo, si ya hiciste todo el proceso anterior y aún así no estás entendiendo el párrafo, es probable que sea porque alguna palabra no sabes bien qué significa. Tienes que lograr identificar la palabra que te está molestando, que no te ayuda a comprender, tratar de aislarla y tratar de inferir cuál podría ser el significado. Si es que no sabes el significado de la palabra, claro. Si no sabes el significado de la palabra, tratar de inferirlo según el contexto. Pero para eso tienes que estar concentrado. Súper. Ujú. Pero como te digo, sé a lo que te refieres. Me pasa, sí me ha pasado. Pero cuando me pasa y lo que tengo enfrente, sé que tengo que entenderlo, vuelvo sobre el párrafo. Y si me pasa de nuevo, vuelvo a hacerlo. Vuelvo, hasta que lo logro. Porque si sigues avanzando, vas a creer que entendiste el texto, cuando en realidad no lo sabes. Porque probablemente lo que decían en ese párrafo que no entendiste, condiciona todo lo que viene a continuación. Claro, Y eso es súper importante. es verdad eso. Así que eso como consejo. Yo creo que el consejo que te estoy dando, lo problemático que conlleva es que te puede llevar mucho tiempo. Y Sí, entiendo que en la PSU, PTU tienes el tiempo justo. sí, Por eso es importante que ese entrenamiento mental lo hagas antes, para que cuando llegues al día de la prueba, claro, vas a estar nervioso en un momento, pero controlas tu respiración y ya cuando te pones a leer, probablemente te vas a distraer porque te va a pasar, pero después de que lo hagas 2 o 3 veces, ya vas a tomar un ritmo y de repente te vas a dar cuenta que vas a terminar la prueba y no vas a saber cómo. Mira, si me lo preguntas sinceramente, cuando me ha tocado hacer situaciones de este estilo, que también no es solamente una lectura, también puede ser una presentación, por ejemplo, cuando me tocó defender mi tesis, las 2 tesis que defendí en algún momento, entras en un trance, de verdad entras en un trance, donde tu mente fluye solamente. Y de pronto, cuando tomas conciencia de nuevo de todo lo que estabas haciendo, dices, fin, terminé. Y no te diste ni cuenta de cómo terminaste. Y allí, recién ahí, te empiezas a sentir cansado. Pero antes, cuando estabas en el momento, estabas tan concentrado que no te cansas. Fluye. Vas leyendo y vas entendiendo, vas leyendo y vas entendiendo enseguida. No te desconcentras, no te distraes con nada. Pero ese es un entrenamiento. Y eso pasa con que te va a pasar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, que te vas a distraer y tienes que volver. Me pasaba también con los libros, cuando leía libros muy grandes, que las 50, 60 primeras páginas no podía avanzarlas rápidamente, y después de que ya pasaba de la página 60, me leía el libro en 2 días, porque no lo soltaba. claro, ya estoy más, o sea, ya estaba como concentrado y ahí practicado ya, como todo. Exacto. Pero las Ya, primeras 60 páginas te demoras y te distraes y no entras bien en la historia y no sabes bien de qué se trata y tienes que volver a leer el párrafo y pasa, sí pasa. Pero eso es entrenamiento, sí, nada más. súper, súper, Así súper. que eso, Francisco, si te das cuenta, todo es un todo. Tienes que estar Sí, descansado, tienes que estar tranquilo, tienes que entrenar, tienes que manejar tu respiración si te pones ansioso. El asunto de los dedos dicen que funciona, quizá funciona. Creo que lo leí en algún momento, porque ayuda a la circulación de la sangre, pero sí, sí, de verdad. sí, porque ahora lo dice igual, porque uno es como ponérselo, sí, no, sí, sí, igual ayuda. Puede ser, no sé. Habría que investigarlo un poco más. Pero si te Ajá. ayuda, mira, si te ayuda, úsalo. Ah, o si Po- uno cree que la ayuda, igual la ayuda, en Exacto, verdad. exacto, eso es verdad, eso es verdad. Si tú crees que te ayuda, úsalo. Hay personas que tienen estas pelotitas para desestrés, Ah, también. ¿sí? Sí, También, úsalo. Pero también te aconsejo, sal a trotar, ya, cánsate. A veces eso también ayuda, sobre todo para la ansiedad. sí. Y, y quería preguntar, y tú dices como pastillas o algo así, no, 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 por ningún motivo, así como esas de venta libre o algo así. No, no le eches cosas a tu cuerpo. Ya, No le eches cosas a tu cuerpo. A menos que te lo diga un médico y te lo recete, pero no, yo no claro, estoy, no te lo aconsejaría, de verdad que no. Porque si no, ya, después para lograr un mismo estado, que lo vas a necesitar en algún momento en la universidad, vas a tener que volver a recurrir a las mismas técnicas, y sí, que no son técnicas que tu cuerpo disfrute.
Claro, En cambio, si logras generar esa situación de manera natural, después vas a poder utilizarlo, vas a poder recurrir a esa situación y generarlo sin ningún tipo de otra sustancia. sí, es verdad. ¿Mm? Y créeme, si logras hacer eso ahora, que es lo que te estoy describiendo, que yo creo que sí lo vas a lograr, después te va a ser útil, porque lo vas a necesitar. Súper. Así que eso, pues Francisco, Sí, pues ahí estaríamos cerrando el estamos. punto. Te voy a... Mira, me dijiste que entonces ¿cuándo das la PSU, la PTU de lenguaje? El 4 me parece que es la de lenguaje, ¿eh? Ya, ya. El 3 te voy a escribir. Ya. El 3 te voy a escribir. Y el 4 de la tarde te voy a molestar igual. Para preguntarte nomás. Te voy a mandar un signo de pregunta, nada más. Ahí tú si quieres me cuentas o no me cuentas. ¿Cómo me vas a preguntar cómo te fue? No, te voy a preguntar. Te voy a mandar un ¿No? signo de pregunta, nada más. Así, Ah, súper ya. súper tranquilo, signo de pregunta, nada más. Si tú quieres me cuentas, si no lo dejas ahí. Me dejas el visto, no hay problema. Ya. Sí, porque sé también que es molesto. Sobre todo si tú sientes que quizás diste todo, pero te pilló mal parado, puede que se te sea Claro. molesto. Así que no te preocupes. Pero voy a estar ahí atento, por si acaso. Ya. Ya, sí. Ánimo nomás, ánimo. Si ya has ensayado harto y te queda un poquitito y te quedan cosas que son detalles, y los detalles son estos, que me estás preguntando de nerviosismo, cómo manejarlo, son detalles, pero está bien. Y es normal. También eso es súper importante que estés consciente de eso. Es normal que estés nervioso ante una situación como esta. Sí, sí, Ujú. es verdad. Yo creo que sería raro no estar nervioso, Exacto, como, lo anormal sería no estar nervioso. sí, Hasta los que están más preparados, hasta los que tú viste que ensayaron desde siempre, desde primero medio se vienen preocupando, van a estar nerviosos igual. Entonces, lo anormal sería no estar nervioso. Así que, bien, pero tienes que controlarlo. sí. Ujú. Ya, Francisco. Dian, fin. Cuídate Bueno, mucho, igual, muchas cuídate gracias mucho. por todo. De nada. Ahí, bueno, ahí te voy a contar y todo, y ahí cuando me escribas te Ok, respondo. ok. Ánimo nomás, que estés súper. Gracias, igualmente. Cuídate, Francisco. Chao, chao. Chao, chao.